Bueno, en esta ocasión vamos a hablar del coeficiente de correlación. Generalmente el coeficiente de correlación es un número que puede estar entre -1, 0 o 1. Es decir, puede ir de -1 a 1. ¿Cuándo va a ser positivo o cuándo podrá estar entre 0 y 1? Cuando tengamos una correlación positiva. Cuando tengamos una correlación positiva va a ser cuando los puntos que hayamos colectado durante nuestra observación tengan un comportamiento similar a este, es decir, que a medida que una variable aumenta, también aumenta el valor de la otra, o que están positivamente correlacionados esos datos. ¿Cuándo va a ser negativo o cuándo va a ser entre 0 y 1? Cuando la gráfica presenta un comportamiento como este, donde después de graficar los puntos colectados durante la observación, tengamos una variación negativa o descendente, es decir, que cuando una variable aumente, el valor de la otra vaya en descenso. En este caso, el coeficiente de correlación podrá estar entre 0 y 1, entre 0 y -1. ¿Cuándo va a estar en -1? Bueno, pues cuando todos estos puntos estén perfectamente alineados a una línea recta. ¿Cuándo va a estar en 1? Pues cuando todos estos puntos estén perfectamente alineados en una línea recta, formen una sola línea recta. Cuando se tengan diagramas como estos o gráficas como estas, donde los puntos están muy dispersos, pues definitivamente no hay correlación. Ya cuando se tienen correlaciones bajas, muy cercanas a punto 1, ya es difícil poder estimar algún resultado a futuro utilizando mínimos cuadrados. Entonces, el coeficiente de correlación nos ayuda justamente para saber si los datos colectados se ajustan a un polinomio. En este caso estamos viendo ajustes lineales usando mínimos cuadrados. Pero puede ser que el comportamiento sea diferente, puede ser un comportamiento cuadrático, y entonces ahí el coeficiente me diría que tanto se ajusta a una ecuación cuadrática que se haya obtenido. Bien, para esto he utilizado más bien los ejercicios que ya vimos anteriormente cuando se trabaja con una correlación positiva, en donde al agregar cierta cantidad de litros al inicio de un proceso, conforme se vaya incrementando la cantidad de litros agregados al inicio, va a ir aumentando la cantidad de concentración final al final del proceso. Entonces, en este caso, estamos hablando de una correlación positiva. En los cálculos que hicimos antes, solamente mostrábamos los productos de X por Y y el caso de elevar al cuadrado los valores de X. En esta ocasión, la fórmula que se utilizará va a ser justamente esta, donde ρ o R minúscula es el coeficiente de correlación, que nos dice qué tanto se ajustan o qué tanto se pegan los datos a una línea recta. La forma en que se va a obtener es a través de multiplicar n, que en este caso es 10, la cantidad de datos, por la sumatoria de x por y, que ya la podemos obtener de esta columna, donde está la sumatoria, corresponde justamente al renglón donde dice las sumatorias, y le restaremos el producto de la sumatoria de x por la sumatoria de y. También ya tenemos la sumatoria de x y la sumatoria de y, entonces estos datos ya los tenemos. Vamos a dividir lo que está en el numerador sobre el producto de dos raíces cuadradas. La primera va a tener como argumento, o va a tener adentro de la casita, como mencionan algunos estudiantes, va a tener como argumento el producto de la sumatoria de todos los valores de x al cuadrado, que ya la tenemos aquí, y lo vamos a multiplicar por 10, y le vamos a restar la sumatoria de todas las x, pero esta sumatoria elevada al cuadrado. También esa sumatoria ya la tenemos aquí, y abajo he calculado el cuadrado de esta sumatoria, por tanto ese valor ya lo tenemos. Lo que nos da aquí lo vamos a multiplicar por la raíz, la siguiente raíz, que va a tener como argumento nuevamente el producto de n, que son 10 elementos, por la sumatoria de los valores de y al cuadrado. Este
este cálculo no lo habíamos hecho antes y lo he agregado ahora a la derecha de las columnas que ya veíamos en los ejemplos anteriores. Entonces ya tenemos una columna con los valores de y al cuadrado, también tenemos la sumatoria de estos valores de y al cuadrado porque se nos pide dentro del argumento la segunda raíz del denominador. Y le vamos a restar la sumatoria de todas las y elevadas al cuadrado. Entonces vamos a dividir lo que está en el numerador sobre el producto de las dos raíces que tenemos en el denominador. Yo tengo esta fórmula definida previamente en una fórmula en una ecuación de Excel, y lo que aparece aquí lo he traducido a los valores que aparecen en las celdas, por ejemplo 10 por lo que está en D14, y lo que está en D14 es justamente la sumatoria de X por Y. Entonces tenemos 10 por la sumatoria de X por Y, menos lo que está en B14, y lo que está en B14 es justamente la sumatoria de X, por tanto la sumatoria de X la multiplicamos por la sumatoria de Y. Y ese producto aparece aquí, la sumatoria de Y es lo que está en la celda C14, y justamente en C14 tenemos la sumatoria de Y. Bien, entonces los demás datos los he incluido dentro de esta fórmula. Aquí tenemos el producto de las raíces del denominador, y como resultado tenemos un valor de 0.945 para el coeficiente de correlación, en este caso que tenemos una correlación positiva. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que se aproxima mucho a una línea recta el comportamiento de este proceso. Es decir, que en verdad sí tiene un comportamiento lineal este proceso, dado que a medida que vayamos aumentando la cantidad de litros, va a aumentar la concentración final de este componente al final del proceso. Bueno, me permití copiar los datos que ya hemos trabajado con anterioridad para la correlación negativa. En este caso lo que veíamos o simulábamos era el mismo proceso, pero aquí lo que iba ocurriendo es que a medida que agregábamos más litros del componente A al inicio del proceso, la concentración al final de este iba disminuyendo. Entonces, aquí lo que simulamos fue una correlación negativa. A medida que aumentaba el valor de X, disminuía el valor de Y. Nuevamente tenemos los mismos valores que veíamos en el ejemplo anterior, y agregamos los valores de y al cuadrado con los respectivos cuadrados que ocuparemos en la fórmula que ya veíamos antes del coeficiente de correlación, donde estábamos ocupando los valores de y al cuadrado, dado que no los teníamos. Entonces los he agregado para el caso de la correlación negativa que veíamos antes, y he calculado nuevamente el coeficiente de correlación. En este caso, si ustedes observan, es un coeficiente negativo, puesto que la gráfica de este comportamiento se acerca mucho a una línea recta en descenso. Es decir, tiene un comportamiento muy similar a este, en tanto que la correlación positiva que veíamos al principio tiene un comportamiento muy parecido a este. Bueno, con esto concluimos la sesión del día de hoy, y hemos hablado del coeficiente de correlación para los casos de correlación positiva y correlación negativa.